Bueno, me convocó para hablar del kilo. ¿Y qué es el kilo? Es algo así como medio desconocido. Si nos ponemos a ver qué significa kilo, sabemos que es un líquido blanco, lechoso, compuesto por linfa y grasa, producto de la digestión de nuestro cuerpo, pero en realidad la mayoría por ahí de todos ustedes nunca vieron en sí esta imagen como se ve ahora de un líquido lechoso y qué es lo que pasa o por qué tenemos que hablar de patologías del kilo, fundamentalmente en pediatría, que es a lo que nosotros nos dedicamos, y sobre todo del reflujo de kilo, porque si nosotros pensamos que el kilo es producto de la digestión, habitualmente por esos vasos quilíferos que nombró hoy Miguel, cuando se hizo la disección del perro en vivo, se vieron, se manifestaron, y el kilo se vuelca a través de estos vasos al torrente sanguíneo por el conducto torácico después, y después nadie lo ve. Cuando esto empieza a fallar es que entonces se pone en evidencia y es ahí donde tenemos que ver, detectar y actuar. La hipertensión linfática está presente en todo momento. ¿Por qué? Porque esta hipertensión linfática, ya sea o por compresión o por malformación, que es fundamentalmente lo que se da en los chicos, es lo que determina que ese vaso linfático no tenga su torrente habitual, su flujo habitual, y el acúmulo de linfa es el que va a provocar las patologías posteriores. Las causas de la patología del kilo, del reflujo del kilo, pueden ser muchas. En pediatría, fundamentalmente, vamos a hablar de lo que son malformaciones congénitas. No nos olvidemos que estamos hablando de niños, de lactantes, recién nacidos o infantes que si bien pueden tener lesiones secundarias por todas las que ya hemos hablado, fundamentalmente nosotros nos abocamos a las malformaciones congénitas de los vasos quilíferos, de los vasos linfáticos o en algún recorrido de todo el sistema linfático, como lo vimos anteriormente, como puede ser el conducto torácico. Una cosa son las malformaciones y otra que es un alto porcentaje en nuestros pacientes, y otra cosa es son los traumatismos o lesiones quirúrgicas. Obviamente no intencionales, que son frecuentes, por ejemplo, en las cirugías de malformaciones cardíacas, como las cardiopatías congénitas, o de malformaciones, como por ejemplo mencionó hoy también Miguel, en las cirugías esofágicas. Nosotros, como cirujanos infantiles, al operar atresias de esófago, podemos tener inadvertidamente un daño del conducto torácico o de toda esa red periférica y provocar entonces alguna lesión que determine un acúmulo de kilo. También hay enfermedades ganglionares malignas o neoplasias o tumores sólidos que pueden provocar compresiones, que en pediatría no es tan frecuente como las otras dos primeras. Y las idiopáticas, que son esas a las que nunca le encontramos la causa. Si sabemos que el vaso linfático tiene válvulas que determinan el flujo de linfa hacia los ganglios que lo filtran y después volcarlo al conducto torácico, de una manera muy simple es esta explicación, pero bueno, para dar a entender que si hay alguna alteración de esas válvulas o del vaso por una malformación o una oclusión, se va a alterar este flujo normal, va a haber un éstasis, se va a ir acumulando esa linfa provoca una hipertensión, daña todo lo que es el vaso en sí y las válvulas, que van perdiendo esa capacidad de determinar el flujo hacia dónde tiene que ir, y entonces este daño determina un flujo inverso y el consiguiente reflujo de kilo. Puede ser reflujo de linfático o reflujo de kilo. Nosotros ahora lo que vamos a abocarnos es a dónde se acumula ese kilo producto de esa que pasa por esos vasos quilíferos durante la digestión. El linfedema, ya hablamos, habló Luis en adultos, habló el doctor en chicos. Estos son ejemplos, imágenes, como para que veamos, que pueden ser unilaterales, bilaterales, algunos más marcados, otros menos marcados. Esta misma imagen, que es una imagen que mostró el doctor, porque pueden ser en forma aislada o conjuntamente con otras asociaciones, como en este caso, que es un chiquito que se lo ve con ascitis, con un linfedema de miembro superior, linfedema de miembro inferior,
Y puntualmente este paciente tiene lo que denominamos un síndrome o una enfermedad de Waldman. Es una enteropatía a nivel de las linfangiectasias intestinales que determina una enteropatía exudativa con pérdida de proteínas a nivel de la materia fecal y toda esta sumatoria de signos y síntomas. El linfedema genital puede ser, como vemos acá, bueno, un gran aumento de tamaño, de volumen, producto de acúmulo de linfa o de quilo. Acá por ahí no ayuda mucho la imagen, pero esta flechita marca una gotita de ese líquido blanco lechoso que vimos en la primera imagen. Estos pacientes tienen la hipertensión linfática, que determinan la verrucosis esta de hipertensión linfática con la salida de linfa, linforragia, que puede ser linfa clarita o, como en este caso, el quilo a nivel genital. Como mencioné antes, la enteropatía exudativa, esa linfangiectasia intestinal que se ve así como macroscópicamente, hacia al abrir el intestino, determina una alteración en la absorción, se engloba dentro de las enfermedades malabsortivas y provoca todas esas otras cosas que vimos antes: pérdida de proteínas, mayores edemas, no solo linfedema, obviamente desnutrición. No nos olvidemos que estamos hablando de niños que están en su periodo de crecimiento. Entonces, esto complica la evolución normal de estos pacientes. A veces por esa misma enteropatía exudativa no solo hay pérdida a nivel de la luz del intestino, sino a nivel de la cavidad peritoneal, con el consiguiente quiloperitoneo. Vemos acá un acúmulo de líquido. Se ve a nivel semiológico, distensión abdominal, ascitis podemos pensar. También hay acúmulo a nivel genital por conducto peritoneo vaginal persistente. Y esto podemos decir, bueno, es ascitis, vemos de qué es, cómo llegamos a decir que esto es quilo. Con una punción podemos ver la característica macroscópica y obviamente a nivel químico, con un análisis, determinar la presencia de aumento de triglicéridos y determinar que sí se trata de quilo el líquido que está en el abdomen. Ese líquido puede estar a nivel también del tórax, un kilotórax, producto de linfangiectasias pulmonares. Acá pasa lo mismo. Puede ser evidente que hay líquido y hasta que no se exteriorice ese líquido no podemos saber que realmente es quilo. Estos pacientes es muy difícil su tratamiento porque no nos olvidemos que tenemos líquido en el tórax y eso implica una restricción respiratoria importante, con lo cual no solo la punción se realizaría para un diagnóstico, sino también para poder drenar y dar un confort a estos pacientes mientras se llega al diagnóstico y se puede instaurar el tratamiento. A nivel de pericardio también podemos encontrar quilo, derrames pericárdicos. Este paciente también tiene esta linfangiectasia pulmonar en la que se ve no solo el líquido a nivel del tórax, sino a nivel del pericardio. Acá también puede ser necesario una punción, nada más que no solo para diagnóstico, sino para tratamiento, por lo que puede provocar un taponamiento cardíaco. Y también este quilo puede alojarse en cualquier otros lugares. Podemos tener quiluria, por ejemplo, si el paciente tiene quilo hacia la vejiga y lo manifiesta en la orina. Y a nivel óseo o a nivel del vaso, a nivel esplénico, hay lesiones que pueden ser en el conjunto de todo lo que tiene. Podemos decir que también son acúmulos de quilo o de linfa. Si tenemos imágenes como estas, no podríamos decir que esto es producto de una malformación que tiene quistes con quilo. Eso lo sabemos después a lo largo de todo el estudio del paciente, unificando un poco todo el criterio de todas las cosas que tienen los pacientes. Este paciente puntualmente es un niño que con linfedema genital, linfedema de miembros inferiores. En el momento que se hace una cirugía derivativa se ve salida de quilo a nivel inguinal, cosa que no se había manifestado antes, y posteriormente
con un traumatismo banal presenta una fractura patológica y en ese momento se pone en evidencia todas las lesiones quísticas de los huesos que hacen y conforman todo el síndrome completo. Acá hablamos de un síndrome de Gorham o un síndrome o una anomalía generalizada linfática o linfática generalizada, esa es la sigla en inglés, en el que las lesiones están a nivel óseo, a nivel como vemos acá, a nivel esplénico, a nivel de los miembros inferiores, linfedema de miembros inferiores, puede ser linfedema de miembros superiores, puede ser linfedema genital, puede ser pérdida de kilo a través de las uñas, se hacen esas vesículas de hipertensión linfática como las veíamos a nivel escrotal y por ahí pierden kilo. Todos estos pacientes tienen síndromes obviamente mucho más complejos. El diagnóstico se puede hacer por una simple ecografía, la presencia de líquido en el abdomen, en el tórax, en el pericardio, y después tenemos que ver qué es ese líquido. También se completa con tomografía, con resonancia. La paracentesis nos va a dar las características macroscópicas, después se estudiará la química de ese líquido. Endoscopía, porque si hablábamos de la enteropatía exudativa necesitamos hacer diagnóstico endoscópico y con anatomía patológica, con una biopsia que confirme ese diagnóstico. La paracentesis a veces en esos abdómenes tan distendidos podemos llegar a sacar más de 1 litro de kilo de ese abdomen que podemos drenarlo y puede no reproducirse o sí reproducirse como en ese paciente que le habíamos dejado de drenaje y entonces es como una canilla abierta, seguimos sacando y a medida que sacamos se sigue reproduciendo, por eso tenemos que determinar la causa y realizar el tratamiento. Con linfogamografía o linforesonancia también podemos determinar lesiones linfáticas del conducto torácico o a otros niveles que puedan decirnos y ayudarnos a llegar al diagnóstico y poder realizar el tratamiento. El tratamiento, bueno, etiológico. Muchas veces dijimos que también había causas compresivas neoplásicas. Eso no se discute. La neoplasia hay que tratarla conjuntamente con el tratamiento que podemos hacer de todos estos acúmulos de linfa o de kilo. Algo fundamental es la dieta baja en grasas o con suplementos de triglicéridos de cadena media. ¿Por qué? Porque los alimentos ricos en grasas con triglicéridos de cadena larga aumentan el flujo esplácnico y aumentan la consiguiente formación de linfa y entonces empeoran estos cuadros. Lo que tenemos que hacer es disminuir a 0 la ingesta grasa, reemplazarlo en los chicos por estos triglicéridos de cadena media porque necesitamos un aporte calórico, un aporte nutricional, no podemos dejar que realizar el tratamiento y que el paciente, un niño, se desnutra, entonces eso es muy importante. Y a veces se logra desde el punto de vista de dieta, si puede tener tolerancia oral, pero es muy difícil, porque prohibirle, vieron la imagen del chico ese que tenía una galletita, ese chico estaba bajo tratamiento, con dieta estricta, con triglicéridos de cadena media, con las leches especiales, con los suplementos especiales, pero tenía una galletita en su mano. Entonces la mamá, porque el nene llora, porque quiere comer o porque se tienta con algo, le da la galletita y entonces ahí el tratamiento, por más que sea una galletita, no funciona. A veces, como no hay manera de poder manejarlo de este modo, o si son pacientes muy comprometidos, necesitamos la nutrición parenteral, que ahí se anula por completo el circuito enteropático, entonces disminuimos a 0 la posibilidad de formar kilo. El octrótido es un análogo de somatostatina que disminuye también el flujo esplácnico y de esta manera disminuye la producción de kilo. El doctor mencionó hoy rápidamente la rapamicina, yo no me voy a detener en esto tampoco, pero saber que existe y que es una medicación que se utiliza en realidad más de modo corriente para los pacientes para evitar rechazos de trasplantes renales y se vio que también era un inmunomodulador que disminuía la formación que podía disminuir la formación de linfa y entonces en esos pacientes complejos con los grandes síndromes en los que hay que actuar por muchos flancos podemos actuar con la rapamicina también. La terapia descongestiva compleja, tampoco me voy a detener en esto porque las chicas después van a hablarlo,
tratarlo, pero es fundamental y es un apoyo en nuestro trípode, una patita fundamental para el tratamiento de nuestros pacientes con linfedema. Y el tratamiento quirúrgico, que es a lo que nosotros nos dedicamos, es una pequeña porción, para nada lo soluciona todo. Nosotros con la cirugía podemos hacer anastomosis linfovenosas, un nodo y una vena como para drenar, ayudar a que la linfa drene por otro lado. Muchas veces nos encontramos que haciendo estas anastomosis, al abrir, encontramos el quilo ahí presente. ¿Por qué? Porque hay reflujo de quilo, como esto que vimos antes, y se evidencia de esta manera. Al hacer la anastomosis logramos que ese quilo pueda ir directamente al torrente venoso y disminuir entonces el acúmulo. Esta es una imagen de una fístula quilosa a nivel intestinal. Puede que no sea exclusivamente por una alteración de todos los vasos quelíferos, sino que se detecte esto con la posibilidad de ir a cerrarlo. Y un apartado especial es para todos esos pacientes que dijimos que podían tener un acúmulo de kilo producto de una cirugía, por ejemplo, de una cardiopatía congénita o de una corrección de una malformación congénita como puede ser la atresia de esófago. Hay que detectarlo y tratar de ir a buscar el lugar donde puede estar esa lesión para cerrarla. No siempre se encuentra. A veces toda esa ramillete que estaba alrededor del conducto torácico que mostraba hoy Miguel, es muy difícil de precisar un lugar puntual, como se puede ver acá, un lugar puntual donde se pueda perder y de ir a cerrarlo, pero siempre hay que tratar de intentarlo. Un apartado especial y mencionarlos nada más, que existen válvulas de derivación a nivel entre el peritoneo y el torrente venoso, que se utilizan fundamentalmente en adultos. En los chicos, nuestros pacientes son muy chiquititos. Los momentos en los que hemos intentado colocar estas válvulas son muy grandes. El chico aparte después crece, la válvula se tapa, no funcionan adecuadamente, y nosotros particularmente lo que intentamos es contraindicar estas válvulas en los chicos por los riesgos de complicaciones a futuro. Bueno, como todos mis compañeros, vamos a pasar el chivo del Congreso de septiembre, que los esperamos a todos. Va a ser algo muy importante para nosotros y creemos que para todos también. Muchas gracias. Voy a convocar a la licenciada Paula Yáñez, que a continuación sigue con la licenciada Doris Brown en aspectos de la rehabilitación vascular en adultos y en chicos. Bueno, muchas gracias. La licenciada Paula Yáñez es de la Fundación Favaloro, sí, y es docente. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un honor poder estar aquí con todos ustedes, compartir esta pasión que tenemos por trabajar y poder ayudar a todos nuestros pacientes. Acá hay colegas de distintos lugares del país, amigas también, que las conozco hace muchos años y sé que cada uno dentro de su estilo de trabajo, y me refiero a lo que es rehabilitación manual, es un campo que hoy voy a hablar no para darles certezas, sino para reflexionar, porque en realidad es un campo que se sigue investigando y hay que seguir investigando. Como muy bien los doctores que anteriormente compartieron toda la charla sobre el linfedema, en realidad nuestros pacientes llegan con distintos procesos dentro de la etapa de la enfermedad, en la cual la terapia manual, y no me refiero solo al drenaje linfático manual, sino a la movilización de tejidos, que existen muchas líneas de tratamiento, como la movilización miofacial, elongación miofacial, es muy importante. Ahora bien, para todo eso nosotros tenemos que seguir estudiando, educándonos, ya que cualquier tipo de terapia manual que realicemos en pacientes oncológicos, y en todos los pacientes oncológicos, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con grandes cicatrices, pieles quemadas, pieles irradiadas. Y si bien, como vimos en los preparados anatómicos,
chicos, la linfa tiene que circular libremente a través de esos tejidos, de todo ese gran tejido conectivo, intersticial, epidermis, dermis, hipodermis. En todos estos casos, este movimiento no existe. Cuando hay un estadio en el cual la piel ya no puede moverse libremente, como lo vemos acá visto desde un microscopio electrónico, la piel no puede moverse libremente en más de 3 o 4 direcciones, y cuando queremos tocar esa zona de la cicatriz, vemos que hay un enlentecimiento de la circulación linfática, que es imposible que continúe hacia esa dirección si no logramos que la piel se mueva, que la piel sea flexible, que la linfa pueda fluir a través de la dermis. De ahí que cuando nos llegan pacientes con linfedema y además una cirugía, como es en este caso, de un reemplazo total de rodilla por una artritis reumatoidea, rechazo de prótesis, 3 a 4 cirugías muchos pacientes, ¿cómo están esos tejidos? Simplemente con el drenaje linfático manual vamos a poder ayudarlos, o además tenemos que incluir otras técnicas sobre las cicatrices, técnicas sobre la planta del pie, masajes, ¿no?, sobre la planta del pie. Como bien vimos, también es muy importante favorecer todo el contexto, todo el retorno venoso y linfático. De ahí la complejidad de poder ayudar a nuestros pacientes a que esa agua retenida, como bien lo hemos hablado tantas veces cuando hablamos del drenaje linfático manual, pueda fluir. ¿Hacia dónde? Tenemos que evaluarlo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo realizar un drenaje linfático manual? Depende del paciente, ¿sí? Depende de la calidad de sus tejidos, del estadio, de dónde vemos, como es el caso de esta chica muy joven con un linfedema, ¿cómo logro ayudarla a que esta piel se mantenga sana, no llegue a peores estadios y llegue a fluir realmente la linfa, sin llegar a tener mayores lesiones en la piel? Puedo educar al paciente en los cuidados de la piel, en los cuidados que tiene que tener al higienizarse, al hidratar la piel, a generar esa importancia del trabajo interdisciplinario. Yo no puedo hacer todo. El paciente lo puedo educar en lo que es la higiene, pero también el paciente tendrá que consultar seguramente, además de su flebólogo, su linfólogo, una dermatóloga, un podólogo universitario, distintos aspectos, o en el caso de miembro superior, no ir a cualquier lado a hacerse las manos, porque después las infecciones, ya lo vimos las consecuencias. Vimos consecuencias, como en el caso de este paciente, de cómo se puede llegar a deteriorar la piel. Ahora, en este caso, bueno, el doctor lo está evaluando, la linforragia, está evaluando si la piel se mueve. Y acá viene una de las primeras preguntas. Si el sistema linfático superficial está colapsado, como es el caso de este paciente de 30 años, ¿solamente con el drenaje va a ser suficiente? No. Ahí está el resto de las terapias que están a nivel mundial reconocidas, como son los vendajes multicapas, las medias de compresión. Intentar de alguna manera, a través de los vendajes y de los ejercicios, que actúe el sistema linfático más profundo. ¿Es complejo? Por supuesto que es complejo. Cada uno de nuestros pacientes realmente es un mundo aparte, un mundo que merece el respeto, ¿no?, del padecimiento por el que están pasando. Este muchacho, por ejemplo, 30 años encerrado en su casa, no quiere salir a la calle, no puede jugar a ningún deporte como otros de su misma edad, debido a estas lesiones. En ese caso, se le indican los ejercicios, se le realiza drenaje linfático manual, en algunos casos lo realizamos con guantes para evitar las infecciones. El sistema linfático es parte de nuestro sistema inmunológico, pero tenemos que trabajar de manera integral. Muchas veces a los pacientes se les pide que hagan sus ejercicios mientras nosotros estamos realizando el drenaje linfático manual. ¿Dónde? En la región supraclavicular, en la región inguinal, en el abdomen. Indicarle respirar bien,
los ejercicios respiratorios. Técnicas realmente hay muchísimas, muchísimas, y gracias a Dios tenemos muy buenos profesionales en el país, pero el paciente no lo sabe. Al paciente hay que educarlo, hay que indicarle que esto merece un tratamiento integral y que esta enfermedad, el linfedema, merece un tratamiento continuo, ¿no? Un tratamiento intensivo, después seguramente un tratamiento de mantenimiento y entre todos poder adaptar ese tratamiento a todas las condiciones socioeconómicas de ese paciente, porque también sabemos que muchas coberturas médicas lo ven esto como estético y realmente no es estético, es funcional. Entonces, el drenaje linfático manual es sumamente efectivo, científicamente comprobado, que da resultados. Pero ¿qué pasa? Como vemos en el corte, este es de un paciente, esta es una foto sacada en quirófano con la mano del doctor, que tiene un panículo adiposo que ha colapsado la epidermis. Si no lo trabajamos con algún tipo de fisioterapia, o distintas técnicas quirúrgicas que son necesarias en muchos casos, si no el paciente no va a mejorar, lo vamos a complementar con el drenaje linfático manual, previo al tratamiento quirúrgico y en el post-tratamiento. Vuelvo nuevamente al trabajo interdisciplinario. El drenaje linfático manual sobre la región de la tibia, ¿no? Que cuando uno coloca la mano suavemente sobre la piel de ese paciente, la piel no se mueve, no se mueve. Sería como intentar movilizar la pared. Entonces, empecemos a trabajar a distancia también. Todas las regiones articulares, todo lo que es la planta del pie, activar las zonas del sistema linfático, habilitar, como bien decía el doctor Papendick, habilitar el sistema linfático en las zonas que estaba trabajando menos y que sabemos que puede empezar a trabajar más para después ayudar a nuestros pacientes a mejorar tanto su movilidad como disminuir el linfedema. Como verán, como en este caso, esta paciente operada por cáncer de mama, cuando me refiero a las fascias, me refiero a todas esas capas de la piel. La fascia es toda una estructura tridimensional compleja que es necesario que se mueva para que los líquidos circulen a través de estas fascias. Y si nos llega una paciente con una cicatriz que llega adelante hasta el esternón, y la paciente refiere que desde que salió de quirófano siente que tiene una madera en la espalda, ¿no sería mejor empezar quizá con un masaje descontracturante a nivel cervical, evaluar la parte muscular, evaluar la piel, trabajar en conjunto y después ahí poder trabajar sobre el linfedema del brazo? ¿Es mucho trabajo? Sí. Requiere varias sesiones también. Pero para el paciente es sumamente importante poder sentir que la piel se mueve, poder sentir que respira. En el caso de esta señora, cuando sale de la primera sesión, que yo solo trabajé la espalda, el marido le pregunta, ¿y qué tal el brazo? No sé, pero ahora respiro mejor y la espalda me pesa menos, ¿sí? Y después seguir con el problema que estamos viendo, que es el linfedema. Pero además del linfedema hay otros problemas. Por eso hablaba de que más que hablar de una técnica específica de terapia manual, porque hay muchas, es hablar de qué necesita el paciente en cada caso. Y lo más probable es que necesite terapias combinadas. Vean la complejidad de nuestro cuerpo si levanto la piel. Vean la complejidad de por dónde tiene que pasar esa linfa, ¿no? Y qué va a pasar con las cirugías reconstructivas de mamas. ¿Qué va a pasar con la piel del esternón? ¿Qué va a pasar con la piel de la región del hombro? Que la linfa tiene que llegar hasta la región supraclavicular. Entonces, tenemos que ver que esa piel se pueda mover libremente. Y de ahí que todo tipo de ejercicio es importante para complementar con el drenaje linfático manual y con el resto de las técnicas miofaciales que podemos trabajar sobre los tejidos en conjunto, combinando con vendajes,
Acá uno de los casos, uno de los tantos ejemplos, esta foto ya tiene como 20 años, de uno de los pacientes tratados con el tratamiento clásico de drenaje linfático manual, vendaje multicapa. Esta es la única vez que los pacientes son felices de tener arrugas, porque la piel ya se les arruga, y se retiran con su media de compresión graduada, ¿sí? De ahí que tanto en miembro superior como en miembro inferior usamos distintos medios de vendaje. Vendajes que encontramos de distintas calidades según el país donde nos movamos y según la provincia, ¿no? Porque eso también, que a veces nos vemos limitados en la calidad del vendaje con el que podemos trabajar con nuestros pacientes. Pero tenemos que brindarle todas las herramientas o investigar y encontrar nuevas para nuestros pacientes, sobre todo algunas colegas que sé que vienen del interior del país, del norte, y también tenemos colegas del sur que han venido hasta acá para poder charlar un poco de esta gran problemática, pacientes oncológicos con cicatrices, con un linfedema posterior a un osteosarcoma, a una cirugía reconstructiva, para lo cual tenemos que trabajar sobre las cicatrices intrabucales, trabajar sobre la región que le hayan realizado injerto. El neurólogo me había comentado que la parálisis facial ya llevaba 8 años, 4 cirugías, que no iba a mejorar, y en 3 sesiones mejoró. Solo con terapia manual, porque en los pacientes oncológicos es muy raro que podamos utilizar algún tipo de fisioterapia. Esto es trabajo 100% manual. Así que bueno, yo los invito a que sigan investigando, a que sigan trabajando, porque hay muchísimo para hacer antes, durante y después de un tratamiento quirúrgico del linfedema o un tratamiento oncológico, que todos nuestros pacientes son postquirúrgicos. Bueno, muchísimas gracias.